Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿qué falta para que el juicio político sea presentado? Pues que se presente, ¿no? Los asambleístas acusadores están definiendo quiénes van a ser los interpelantes, quiénes van a encabezar el pedido de firmas. Está con nosotros Natalia Arias, asambleísta de Creo y de la bancada BAN. Asambleísta, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, ¿usted cree que no se están poniendo de acuerdo? Porque falta definir eso. No se reúnen todavía los asambleístas de oposición para ver quién va a ser el líder interpelante, quién va a encabezar el pedido de firmas, etcétera. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. Efectivamente, falta la definición de ese punto. Lo que no falta en este instante es evidencia de que el documento que han presentado como antesala del juicio político, pues carece, en este caso, de los sustentos que podrían llevar a pensar, o en este caso a tener indicios de que el presidente de la República haya incurrido en algunas de las causales definidas para efectos en este caso, del artículo 129 de la Constitución. Ahora, no necesariamente lo que se aprobó el día sábado, el informe de la Comisión del Caso Encuentro, será el sustento del juicio político. ¿De qué sirve entonces lo que pasó el sábado? Únicamente la generación de expectativa, en este caso, es parte de lo que han buscado en ese sentido. Usted lo ha mencionado, no tiene carácter de vinculante. Y además requiere, eso no no permite obviar, en este caso, el requisito fundamental, que es la presentación de una solicitud de juicio político, el acompañamiento de firmas y además la definición claramente de cuáles son los delitos, en este caso, que ellos aseguran que el presidente habría cometido para poder encausar. Desde el sector oficial se cree que lo que ha hecho esta comisión y lo que están impulsando bloques políticos encabezados por UNES no tiene ningún tipo de sustento. Es más, el coordinador de la bancada del Acuerdo Nacional, PAN, su colega Juan Fernando Flores, ha dicho que todo es una fábula. En efecto, porque cuando uno revisa, en este caso, el documento y se da cuenta de las afirmaciones que se hace con respecto a la persona del presidente, también se da cuenta de que se han omitido, en este caso, dentro de las conclusiones y recomendaciones, los nombres de los que sí podrían haber tenido una responsabilidad política y directa en este caso, y más aún, las comparecencias se cortaron en el instante en el que empezaron a aparecer nombres de colegas de la bancada de ellos, incluidos también en aquello que afirmaban los demás están cometiendo. Entonces, son puntos que no se pueden ignorar cuando uno se está refiriendo, pues, a un proceso contra un primer mandatario. Son las 8:28, estamos conversando con Natalia Arias, asambleísta de la bancada del Acuerdo de Acción, de la bancada del Acuerdo Nacional, PAN. Asambleísta, buenos días. Y bueno, mientras está posiblemente se concrete este pedido de juicio político en contra del presidente de la República, desde la bancada, ¿qué expectativas se tiene y bueno, qué acciones podrían tomar ustedes frente a lo que ya votó la gran mayoría el sábado? Creo que es importante allí seguir insistiendo en aquellos puntos que nosotros consideramos son debilidades de este informe y en algunos casos omisiones deliberadas, como las que acabo de referir y que con gusto podría mencionar. Y más allá de eso, aunque muchísimos insistan en que esto es de carácter político y no jurídico, yo personalmente creo que nunca se disocian, más aún cuando se trata de una acción de control político. Entonces es importante allí para conocimiento de todos los ecuatorianos que se hagan comparativos. La última vez que se utilizaron estos artículos fue para el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Él había recibido la delegación en este caso. Y si comparáramos únicamente de forma superficial los casos, entonces estaríamos diciendo que la última vez hubiera sido igual de responsable, en este caso asumiendo obviamente el relato que ellos han utilizado, el presidente Correa. Entonces, estos son puntos no menores, porque estamos hablando del concepto de delegación. Si están afincando su relato con respecto a estos temas dentro del artículo correspondiente, el artículo 129, pues tendrían que utilizar adecuadamente también el concepto de delegación, tal como lo señala el Código Orgánico
administrativo y no de la manera pues flexible que ahora lo han utilizado para tratar de con esto vincular al presidente de la República. Ahora, el tema de la delegación, por ejemplo, se habla de, y refirámonos un poco al caso Encuentro, no a León de Troya, el caso Encuentro, se habla de que el presidente de la República otorgó excesivos poderes a Hernán Luque en ese entonces como presidente de EMCO, de la empresa coordinadora de empresas públicas. Pero el tema es que aquí la ley dice que él tiene que presidir las tres empresas públicas, los directorios de las empresas públicas. No es porque el presidente diga, yo quiero darte poder para que tengas poder. Efectivamente, y ahí hay que retroceder un poco a lo que señala la ley. La ley tiene, de hecho, un conflicto que ya hemos identificado y que estamos discutiendo dentro de la bancada que hay que corregirlo, porque señala dos tipos de posibilidades. En este caso, los ministros del ramo y además también, en ese sentido, pues también el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Pues apegarse a uno de los dos criterios que están contenidos en la ley, y eso es lo que ha hecho el presidente de la República. Pero ahora, también hay que señalar, y hablando de las empresas públicas, que le había advertido al presidente de la República. Hay una carta del ex gerente de Flopec, Estupiñán, señor Estupiñán, que le advertía al presidente Lazo lo que aparentemente estaba ocurriendo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué se mantuvo a Hernán Luque tanto tiempo si es que había denuncias ya en su contra, si es que había indicios de que podían presentarse casos de corrupción en algunas empresas públicas? Es decir, ahí es cuando los asambleístas sospechan de que el presidente Lazo conocía cosas y no actuó. Comprendo en este sentido la preocupación que se genera, sin embargo, también es importante conocer que cuando existe cualquier tipo de levantamiento de información, es indispensable proceder con la investigación y contrarrestar, que es lo que se está firmando dentro de una carta. No se puede actuar únicamente con una sola versión de los hechos. A la final, el año pasado salió del cargo por pedido, en este caso del presidente de la República, y ahora se está buscando, mejor dicho, esto que la comisión pudo haber hecho y omitió, que era hacer recomendaciones específicas en ese caso para fortalecer los mecanismos anticorrupción dentro de las empresas públicas. Es un deber que se ha olvidado y que podría haberse aprovechado adecuadamente estas prácticamente 6 semanas que se han dedicado a lo que ellos sostuvieron era una investigación para poder, en este caso, definir esos puntos. Lamentablemente, pues como el único propósito era llevar este relato hacia las conclusiones que ellos ya tenían definidas, pues esto se ha obviado, es decir, se ha desperdiciado la oportunidad de establecer cuáles son los mecanismos, en este caso, que podrían mejorarse, aquellos que se consideren podrían fortalecerse, y de la misma forma también la omisión del resto de nombres que podrían haberse incluido en responsabilidades políticas. Señora asambleísta, mientras este pedido se está cocinando, ¿qué podría pensar, por ejemplo, de un fantasma que ha rondado hace algunos meses atrás, y es este fantasma de la muerte cruzada que ahora con esto podría revivir? ¿Usted cómo ve esta posibilidad? Verá, esta situación que se ha presentado no es la primera, es la tercera o cuarta vez en este periodo, de menos de 20 meses, un poco más de 20 meses, mejor dicho, en los que se ha intentado destituir al presidente Lazo, con distintos mecanismos, sin duda, pues referidos en alguna medida dentro de la Constitución, pero forzados realmente en el contexto. Es decir, el caso Pandora, de la misma forma el año pasado con las movilizaciones de junio de 2022 y en este caso pues tratar de empezar por aquella configuración de hechos que les permitía con únicamente una votación dentro de la Asamblea sin pasar por la Corte. Es decir, han ido escalando, podríamos decir, en este caso, en ese propósito, en grado de complejidad, voy a decir en este sentido. Pero mientras esto se va, usted ha dicho, cocinando, pues a nosotros nos toca seguir trabajando en función de lo que son nuestros compromisos dentro de la Asamblea Nacional y por supuesto también cumplir nuestra fiscalización directamente hacia el gobierno. Para nosotros es indispensable realmente
hacer el seguimiento correspondiente para poder verificar que todos esos compromisos que han sido adquiridos a través del plan de trabajo presentado para las elecciones del 2021 se... ¿Tienen ustedes, asambleísta, alguna estrategia para buscar desmontar todo lo que se está tratando de hacer en la Asamblea Nacional? Me refiero al sector oficial. ¿Qué acciones para poder frenar esto? No tienen los votos para prácticamente nada. 104 votos fueron contundentes el día sábado, más allá de que el informe esté sustentado, tenga vacíos, no tenga vacíos. Hay asambleístas que claramente dijeron, el informe es débil, pero voy a votar a favor. Aquí la intención parece que es votar no a favor de ningún informe, sino votar al presidente de la República. ¿Cuál es la estrategia de ustedes para evitar que eso pase? La estrategia, la única que estamos aplicando en este momento es exponer los hechos tal como se han presentado, es decir, exponer la verdad. Ahora, con respecto a la votación como tal, es importante y con el respeto, en el caso para nosotros no es un tema menor sin duda alguna. Sin embargo, también muchos colegas asambleístas votaron a favor del informe en razón de la preocupación que les genera el caso como tal, no las conclusiones a las que ha llegado el informe, insisto en este punto, forzadas, dirigidas hacia el presidente de la República. Y no necesariamente apoyarían un juicio, menos aún si tiene como fundamento lo que ya ha sido conocido, lo que ya ha sido expuesto. Entonces, por eso insisto en este tema, no es un tema menor, no vamos a desestimarlo en ningún sentido, para nosotros es una preocupación sin duda, pero al mismo tiempo hay que considerar que eso no puede interpretarse exactamente como un respaldo a un juicio, menos aún a una destitución. Así es, no es un tema menor, es un tema que podría ser extremadamente grave para la estabilidad política que tiene nuestro país. Gracias, asambleísta Natalia Arias, asambleísta de Creo, miembro de la bancada del Acuerdo Nacional PAN. Buen día.